Al final, ir al templo no había servido de nada y lo peor de todo era que no parecía que Yuna tuviera intenciones de marcharse de Fénix. Según lo que se había explicado en el templo, tomaría al menos 3 meses para solucionar el problema del agua bendita, pero Azarin no podía quedarse allí todo ese tiempo. Theo se mostró particularmente feliz esa noche porque sabía que el fastidio con patas por fin se marcharía del ducado. Sin embargo, como todo buen momento, siempre dura poco, pues Julis llegó con una invitación de la región de Sevran, la cual no era otra cosa más que una invitación al Festival de Piedras Mágicas en el sur, o como Theo solía decir, un pretexto de los sureños para presumir, en cortas palabras, una pérdida de tiempo. Pero aún sabiendo el fuerte rechazo que su señor sentía, Julis insistió en que era necesario su presencia allí. El festival es solo el pretexto para llegar a Sevran. Ya hemos localizado al sumo sacerdote que Delcan conoció, el que sabía sobre la santa. Al parecer algo ocurrió en el templo de allí, informó el joven secretario. Que varios templos se estuvieran secando al mismo tiempo no era una coincidencia, era una señal de que la profecía de la santa era real, y si el imperio se enteraba de que Yuna coincidía con la descripción, la vigilancia sobre ella se volvería asfixiante. Por otro lado, había una preocupación más para Theo. Por cierto, Alteza, la señora Camila va a estar allí. Theo hizo una mueca burlona al escuchar las palabras vacilantes de su secretario. Está bien, puedo recibir otra bofetada de esa mujer, así que prepare el carruaje, ordenó Theo. Camila Haynes era su abuela paterna, pero hacía rato él había dejado de considerarla familia. Y al día siguiente, Azarin debió marcharse del ducado, y mientras se despedía de Yuna, el joven tuvo que reconocer que su estancia allí había sido cómoda y cálida. Y sí, Azarin se dio cuenta de repente de lo grande que era el ducado. Mientras él protegía la aldea con guerreros en la isla de Luge, Theo también había estado trabajando para proteger y desarrollar esa enorme extensión de tierra árida. Azarin sabía bien que tener muchas posesiones significaba trabajar tremendamente para protegerlas. Esa había sido su mentalidad inmutable hasta que vio la expresión decepcionada de Yuna, quien le devolvió un poco de esperanza en ese momento al sonreírle. Por favor, cuídate y ¿podrías entregarle esto a mi padre?, le pidió ella. Azarin tomó el fajo de cartas que ella le entregó y después de pinchar un poco más la paciencia de Theo, finalmente se dio la vuelta y se subió al carruaje. No obstante, la expresión suave y cálida de Azarin fue reemplazada por una fría y seria. Antes de volver a Luge debía parar en Bayos y hablar con el hombre que le había hablado sobre el agua bendita. Y en cuanto a las cartas de Yuna, lamentaba hacerle eso a su amiga, pero estas tendrían que esperar para después. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que encontraron esta paz? Theo miró a Yuna embelesado mientras ella masticaba, rasgaba y saboreaba la comida con las mejillas hinchadas como una ardilla. ¡Oh! ¡Qué preciosa era su esposa ardilla blanca! Era tan linda que a veces tenía pensamientos tóxicos de encerrarla en una jaula para que solo él pudiera verla. ¡Uy! Pero Theo reconocía que eso era malo, muy malo. Y por eso tener que dejarla sola mientras él atendía las diligencias del sur lo frustraba. Y mucho. Es un asunto que debo resolver, así que tendré que abandonar la mansión por unos días, le había explicado él, esperando que ella le pidiera llevarla con él, pero por muy a su pesar y a sus expectativas, Yuna lo animó a que fuera sin preocuparse. Rai y Maylin estarán conmigo, así que no te preocupes por mí, respondió ella radiante, pero ese comportamiento solo alteró más el ánimo de Theo, que en esos momentos parecía más un cuervo malhumorado. No obstante, no sería el único alterado ese día, pues horas después los ojos de David se abrieron de par en par al inspeccionar las heridas de Theo, las cuales se habían curado mucho más rápido de lo esperado. Pero ¿todo era realmente por los primeros auxilios administrados en el templo? Aún así, eso no le preocupaba a Theo en esos momentos. Lo que en realidad él necesitaba era un consejo. Verás, tengo una ardilla que estoy criando, pero me preocupa que la gente pueda encontrar a mi ardilla demasiado adorable y ella termine escapando. A ella le gusta moverse de allá para acá. ¿Está mal que me preocupe por eso? ¿Debería enjaularla? Esto me pone muy nervioso últimamente. Más allá, Julie se llevó una mano a la cara, pero David, que desconocía que el duque en realidad hablaba de su esposa, lo escuchó atentamente antes de dar una resolución. Si me permite hablar con franqueza, su excelencia, nunca he experimentado la felicidad, así que esta emoción es muy nueva para usted y es entendible por qué se siente tan nervioso. Teme perder a su ardilla y con ella esta felicidad. Theo asintió reflexivamente. Entonces, ¿qué debería hacer
para no estar ansioso. Tanto David como Julie se miraron seriamente, viendo la actitud tranquila de Theo, y solo había una sola razón por la que parecía aceptar las palabras del médico tan serenamente. Él reconocía que era infeliz, pero tampoco quería herir a su ardilla, diagonal archiduquesa. Sí, era un tonto que ni siquiera conocía la felicidad, pero también era alguien que no podía permitir que Yuna resultara herida por su culpa. Su Alteza, lo que tiene que hacer es que su ardilla reconozca que usted es su amo. Ay, no. La expresión de Julie palideció y David, ajeno a los pensamientos de este, continuó. Necesita hacerle ver a su ardilla que ahora este es su hogar. Dale recompensas cuando haga algo adorable. Acaricie su cabeza. Seguramente al domesticarla, su ardilla lo seguirá a todos lados. El cuervo malhumorado, quiero decir. Theo escuchó atentamente las palabras de David con una expresión seria. Incluso empezó a tomar notas mientras al pobre Julius quería darle una embolia. Su señor simplemente era un tarado. Pero tarado o no, Theo había seguido al pie de la letra los consejos de su matasanos, y ciertamente Yuna parecía muy feliz de que Theo la hubiera llenado de halagos todo el día. Había dicho que le gustaba ver que tenía buen apetito, que sus ojos grandes eran bonitos. Cuando dieron un paseo por el jardín había halagado su inteligencia y sus conocimientos por las flores. Yuna siguió parloteando muy contenta de esto y aquello, con Maylin cepillando su cabello y con una expresión de desconcierto, porque lo cierto era que el archiduque que Yuna describía difería mucho con el que ellos conocían por años. El duque Fénix que conocían solía encerrarse en sí mismo y beber demasiado. Era callado, reservado e intimidante, pero también era cierto que el archiduque había cambiado mucho desde el día en que se casó con su cuarta esposa. Quizás era cierto eso que decían, que el amor podía hacer cambiar a las personas. Las sirvientas habían encontrado un gatito. Lo alimentaban en secreto y Yuna observaba maravillada cómo la pequeña criatura jugaba con energía o comía emitiendo vibrantes ronroneos. Sin embargo, lo que más capturó su atención fue la familiaridad de los halagos que las doncellas le dedicaban. Muy bien, lo haces de maravilla, es tan adorable. Oh, mira qué cosita tan bonita. Yuna, que asentía en silencio detrás de ellas compartiendo el sentimiento, se congeló de repente. Una punzada de reconocimiento la golpeó. ¿Acaso Theo no la estaba tratando exactamente igual? Consumida por esa duda, Yuna fue a buscarlo de inmediato. Al verla aparecer, Theo, con una sonrisa natural, le tendió un caramelo como si fuera una recompensa por su visita. Ella lo miró con absoluta estupefacción. Theo, ¿qué crees que soy ahora mismo, una mascota? Preguntó, incapaz de ocultar su enfado. Puede que no te des cuenta, pero no soy un gato. Y aunque él intentó llamarla, alarmado por su tono, Yuna ya le había dado la espalda. No necesito ese tipo de cariño y no quiero verte ni oírte. Por más que Theo intentó disculparse y aclarar el malentendido, sus esfuerzos fueron en vano, y Yuna mantuvo una coraza de hielo durante el resto del día. Para entonces, Theo estaba sumido en la depresión. David, al enterarse de que los consejos de adiestramiento que le había dado se estaban aplicando nada menos que en la archiduquesa, comprendió la magnitud del desastre, así que tuvo que explicarle a su señor desde cero que las relaciones humanas se regían por reglas muy distintas. Sí, era verdad que era necesario demostrar afecto, pero el respeto y la dignidad debían ser los pilares de ese cariño. Resultaba evidente por qué la duquesa se sentía tan herida. Ella esperaba ser tratada como su igual, como su esposa, y descubrió con horror que estaba siendo mimada como un animal de compañía. Y aunque la intención de Theo no fuera degradarla, el efecto había sido devastador, y por eso debía corregirlo de inmediato. Pero el tiempo le jugaba en contra, pues debía partir al día siguiente hacia la región del sur. Así que la reconciliación tendría que esperar a su regreso, dejando un amargo vacío entre ambos. O eso pensó Theo a la mañana siguiente, mientras clavaba la mirada en la entrada del palacio oscuro sin ver rastro de Yuna. Resignado, se giró para subir al carruaje con el corazón pesado, pero justo en ese instante, Yuna apareció jadeante con las mejillas encendidas por el esfuerzo de haber corrido para alcanzarlo. Aunque su mirada dejaba claro que el enfado no se había disipado, la reflexión nocturna le había otorgado una nueva perspectiva. Ella entendía que para Theo las relaciones eran un territorio inexplorado y carente de referentes. Si bien su comportamiento había sido erróneo, su arrepentimiento era completamente genuino. Por ello decidió ceder. Al fin y al cabo, las relaciones de pareja son así, un aprendizaje constante donde los errores son inevitables pero no definitivos. Y recuerda, una unión sana no se basa en la ausencia de fallos, sino en la voluntad de repararlos. Requiere madurez de pedir perdón y la generosidad de ofrecer una oportunidad para cambiar. Se trata de construir
construir un puente donde ambos se sientan vistos, respetados y sobre todo iguales. Yo esperaré a tu regreso, Theo, dijo ella finalmente, y él se acercó con un alivio renovado. De verdad lo siento mucho. ¿Te gustaría que traiga algo especial? Me encargaré de encontrar lo que sea y traerlo para ti. Mientras hablaba, sus pulgares rozaban suavemente los lóbulos de sus orejas, un gesto íntimo que hizo que Yuna se sintiera inevitablemente tímida. Apartando el rostro con un leve tartamudeo, le pidió una flor. Sí, una flor, una que fuera capaz de crecer en cualquier clima. Confesó que tenía la intención de remodelar el jardín. Theo asintió prometiendo que haría hasta lo imposible por cumplir su deseo. Sin embargo, antes de soltarla, le hizo una petición también. Le pidió que lo esperara y que no se marchara de su lado. Al oírlo, Yuna dejó escapar una pequeña risa. ¿Por qué me iría, Theo? No tengo intenciones de marcharme de aquí. Ahora ve, ya te he retrasado bastante. Theo volvió a sentir, pero antes de partir la rodeó con sus brazos, estrechándola contra él en un abrazo cálido que selló su promesa en silencio. 3 días después, Yuna ya se encontraba inmersa en la tarea de embellecer el jardín para el regreso de Theo. Mientras supervisaba los cambios, recibió una invitación para una fiesta del té de la alta sociedad del norte. La remitente era Lady Emily Brown, cuya familia gozaba de un prestigio inmenso, pues poseía las reservas de piedras mágicas más grandes de la región, superadas únicamente por el propio archiduque. Y al principio, una oleada de inseguridad recorrió a Yuna debido a su falta de experiencia en los complejos círculos sociales del norte. Sin embargo, no tardó en recuperar su compostura, convencida de que aceptar era la decisión correcta, no solo porque su obligación era representar a Theo en los asuntos sociales, sino porque entendía que para proteger los intereses de su esposo, también era necesario asegurar su propio lugar en el ducado. No podía permitirse ser una figura invisible, debía convertirse en el pilar social que Theo necesitaba. Theo subió a su planta asignada, dejando a sus caballeros atrás comiendo y relajándose, y una vez dentro en su habitación sacó una bolsa que contenía 3 orbes verdes del tamaño de un puño, muy parecidos a los que le había dado a Yuna antes de partir al sur. La gente llamaba a estas esferas verdes, hechas de piedras mágicas, piedras de comunicación, las cuales eran muy caras porque eran muy difíciles de procesar, y siendo tan valiosas ni siquiera se podían usar en circunstancias normales, pero a Theo le valió 3 hectáreas de berenjena, porque lo único que quería era escuchar la voz de su pajarita. Si Julie se enteraba de esto, seguramente le reventaría los tímpanos con sus regaños, pero igual le valió madres y activó la comunicación. Al poco rato, la voz de Yuna se escuchó con un poco de distorsión y su rostro apareció en el orbe. Theo se rió ante su voz alegre y pronto comenzó a compartir sus horarios. Yuna también le contó que había recibido una invitación de la familia Brown y que había aceptado ir, pero Theo estaba seguro de que Yuna lo haría muy bien. Ambos siguieron con el cotorreo, pero en algún punto este se desvió cuando Theo se quedó sin más preguntas, así que soltó. ¿Qué llevas puesto ahora mismo? Ay, caray. Y entre cochambrosas no nos vamos a juzgar, pero creo que muchos sabemos cómo puede terminar este tipo de conversaciones. Por su parte, Yuna pensó que la pregunta de Theo era bastante aleatoria, pero por alguna razón no pudo responder fácilmente a su pregunta porque todo lo que llevaba era una túnica fina. No tuve tiempo de ponerme otra cosa, contesté justo cuando estaba terminando de bañarme, dijo ella, y a Theo casi se le caen las la esfera, dándose cuenta de lo baboso que había sido al hacerle una pregunta así. ¿Soy idiota? Sí, definitivamente lo eres, amigo mío, y para suerte o desgracia en esos momentos, Julie se entró haciendo un gran escándalo reprochándole que no podía usar los orbes de comunicación para ese tipo de fetiches, por lo que Theo se vio obligado a despedirse de Yuna abruptamente. Las primeras impresiones a veces nos encierran en prejuicios injustos. Eso era exactamente lo que había sucedido con gran parte de la servidumbre en la Mansión Negra, salvo por Maylin, Ray y el chef Hans, quienes al ser más cercanos a Yuna conocían su naturaleza bondadosa. El resto la observaba con un poco de recelo. Sin embargo, en el breve tiempo que el archiduque llevaba fuera a Yuna había logrado derribar esos muros. Su cercanía permitió que el personal la viera como una mujer cuyas intenciones eran transformar la lúgubre mansión en un verdadero hogar. Fue gracias a ese nuevo afecto que muchos se volvieron proactivos. Cuando Yuna los llamó para compartir los postres de castañas que ella misma había horneado para su reunión social, el gesto conmovió a las doncellas de las otras alas del castillo, y al enterarse de que la duquesa planeaba remodelar el jardín para sorprender a Theo, todas se ofrecieron a colaborar, convirtiendo el proyecto en un esfuerzo común. Y días después finalmente llegó el día de la reunión de la casa Brown. Lady Emily sonreía con suficiencia mientras supervisaba
supervisaba los preparativos. En cuanto supo que Theo partiría al Festival del Sur, aprovechó la oportunidad para invitar a la Gran Duquesa. Yuna no lo sabía, pero ella era el centro de todos los chismes en esos momentos. Y sí, se decía que era una novia vendida, de una nación insular inexistente en los mapas, entregada a cambio de piedras mágicas. Los rumores sobre Theo ya de por sí eran atroces, llegando al ridículo extremo de decir que devoraba a sus esposas, por lo que la llegada de una mujer que consideraban una bárbara era el tema de burla preferido. Incluso criticaban su apariencia comparando su cabello blanco con la detestable nieve del norte. Emily, motivada por los relatos de su amiga Giselle, quien afirmaba que el duque los había despojado de sus títulos por culpa de Yuna, estaba decidida a vengar el honor de su círculo y poner a la desaliñada intrusa en su lugar. Así que cuando se anunció la llegada de Yuna, Emily y las damas se sentaron listas para despreciarla, pero sus rostros se descompusieron al verla entrar. La mujer vestida en gasa ligera con delicados rizos y una sonrisa radiante no era lo que esperaban. ¿Dónde estaba la salvaje con su lanza? En su lugar parecía una delicada Margarita caminando por el salón examinando todo con ojos llenos de asombro. Emily, ocultando su desconcierto, invitó a Yuna a sentarse, pero el panorama dio un vuelco cuando la Gran Duquesa pidió 2 asientos adicionales para sus doncellas Maylin y Rai. Emily se sentía como un pollo sin cabeza. ¿Pedirle sillas para sus criadas? ¿Acaso insinuaba que su sofisticada fiesta del té era una banalidad de mercado? Nunca se había sentido tan insultada. Yuna, ajena a la tensión, se sentó al final de la mesa junto a Maylin, que era hija de un varón, mientras que Rai declinaba cortésmente la oferta, manteniéndose alerta. Emily, reprimiendo su furia, comenzó el ataque. Gracias por aceptar, Gran Duquesa. He oído que es su primera reunión social. ¿Significa que nunca antes había sido invitada? Me preocupa que se rumoree que no se lleva bien con las damas del ducado. El tono de falsa piedad fue evidente para Maylin, pero, para sorpresa de todas, Yuna respondió con una alegría desarmante. Sí, es la primera vez que visito otro castillo. Me siento como si visitara a una amiga. Ya veo. Entonces, ¿puedo llamarla por su nombre de pila como hacen las amigas? Soltó Emily con veneno, saltándose todo protocolo de respeto. Maylin se quedó atónita. Llamar a una gran duquesa por su nombre omitiendo el apellido Fénix era un insulto público. Pero antes de que pudiera intervenir, Yuna ya había aceptado con entusiasmo. Claro, entonces ¿puedo llamarte Emily? ¿Y las demás también? Mi nombre es Yuna, mucho gusto a todas. Las nobles se quedaron todas cucufatas, pero una a una, como bajo un hechizo ante la abrumadora sinceridad de Yuna, terminaron presentándose con sus nombres de pila. El plan de Emily empezaba a desmoronarse y desesperada hizo una señal a Teresa para que derramara accidentalmente su té sobre Yuna. Sin embargo, antes de que el líquido cayera, la mano de Rai interceptó la muñeca de la mujer con una fuerza inamovible. Debe tener más cuidado, mi señora, dijo Rai con voz baja y severa. Teresa se sonrojó intimidada y fascinada a la vez por la imponente presencia de su escolta. Rai se inclinó ante Yuna y anunció que traería los obsequios. Cuando se retiró, las damas no pudieron evitar preguntar por ella, y Yuna, con orgullo por supuesto, explicó que Rai era un caballero de las filas de Fénix que había luchado en la guerra junto a Theo. Recibió su título por su manejo excepcional de la espada, concluyó Yuna. Las damas quedaron boquiabiertas. Ser reconocida como caballero y ostentar un título noble menor por mérito propio era para una mujer de esa época una hazaña casi legendaria que desafiaba todas las convenciones sociales, elevando a Rai y por extensión a la mujer que la comandaba a un estatus que ninguna de las presentes podía ignorar. Justo entonces, Rai regresó con los regalos, los cuales eran tartas de castañas que Yuna había preparado más temprano. Al oírlo, los ojos de Emily brillaron al tener por fin una oportunidad para humillarla, y para suerte de ellas, las tartas no eran perfectas. Sí, la corteza estaba un poco suave y las castañas medio saladas, pero Emily exageró su reacción y frunció el ceño usando su servilleta para escupir la tarta. Me temo que pese a tus esfuerzos, Yuna, simplemente no puedo tragar esto. Y siguiendo el ejemplo de Emily, todas las damas nobles dejaron sus tenedores haciéndole eco. Maylin no pudo controlar su expresión enfadada, porque ella también había probado la tarta y sabía que el sabor era bueno. Ay, no te sientas mal, somos muy exigentes con los postres. Quizás todo se deba al pastel que probé en mi boda. Fue lo más delicioso que probé en mi vida. Emily hizo una pausa y se volvió hacia Yuna antes de lanzar su ponzoña. Por cierto, ¿qué clase de pastel se sirvió en tu boda, Yuna? Esta alzó las cejas con sorpresa. La pregunta la había tomado desprevenida y al notarlo, Emily se rió a carcajadas por dentro. Lo siento, no tuviste una ceremonia de boda, ¿verdad? Me pregunto si el duque consideró que no era necesario.
necesario. Al escuchar esto, Meilin ya no pudo soportarlo más y se levantó de golpe, pero Emily simplemente se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué? Mentiras no dije. Todas aquí tuvimos ceremonia de bodas. Mi esposo incluso me regaló un anillo tan grande que a veces resulta muy pesado en mi dedo. Debe ser muy triste no ser tan amada por tu marido. Ay, maldita bruja piruja con lengua de aguja. Emily miró a Yuna sintiéndose victoriosa. La había humillado tanto que sería afortunado que no llorara en esos momentos. Meilin, por su parte, miró preocupada a su señora y estaba a punto de mandar a todas esas viejas ponzoñazas a la cuando de pronto Yuna intervino suavemente. Es verdad, no están del todo equivocadas. El archiduque y yo nos casamos por contrato y es por eso que albergo el deseo profundo de amar. Y ya que ustedes tienen tanta experiencia en el amor, ¿tendrán algún consejo para mí para conquistar a mi esposo? Los ojos de Emily y las otras damas nobles se abrieron de par en par ante las palabras directas de Yuna, pero sus quijadas casi llegaron al suelo cuando Yuna comenzó a contarles la vez en que el archiduque y ella fueron al mercado juntos y caminaron tomados de la mano. ¡Oh! Realmente tuve que armarme de mucho valor para hacerlo. Todas las mujeres se vieron inconscientemente atraídas por la historia de Yuna y sus intentos para enamorar al duque. Incluso Emily comenzó a preguntarle todos los detalles jugosos como una buena chismosa. Pero entonces se dio cuenta de dos cosas: que su intención de pisotearla había desaparecido por completo y que Yuna en realidad era alguien que no entendía las sutiles maquinaciones que solían ocurrir en las reuniones sociales. Y de repente se sintió muy, pero muy tonta, porque la archiduquesa no podía haber incriminado a los nobles de los terrenos de casa. Para que eso hubiera pasado, ellos tendrían que haberla ofendido y el archiduque solo había actuado en defensa de su esposa y su honor. Solo entonces se dio cuenta de una cosa más. Esta era la primera vez que una de sus reuniones se sentía cálida y con una conversación fluida. No era como otras fiestas del té, ¿no? Allí se sentían relajadas, ninguna tenía que competir por lo que tenía o quién resaltaba más. Y para coronar todo y sentirse aún peor, en esos momentos Rai volvió a aparecer trayendo otra tanda de regalos, los cuales habían sido enviados por el mismo archiduque y se trataba de una vajilla muy fina del oriente. Emily finalmente se rindió por completo. Desde el principio había sido una batalla unilateral con Yuna, quien desconocía el motivo de su odio, un odio totalmente superfluo y tonto. Yuna, no, su gracia. Me disculpo por mi comportamiento nefasto y si hay alguien aquí que debe pedir consejos soy yo. Yuna la miró sin entender. Solo entonces Emily reveló que su esposo nunca había sido considerado con ella en ninguna reunión. Y a la confesión de Emily se sumaron otras más. De hecho, sentían un poco de envidia que Yuna tuviera un esposo tan cariñoso y considerado. También admitieron que las tartas de castaña en realidad estaban ricas y que únicamente habían actuado llenas de prejuicio. Yuna entonces extendió la mano y tomó la de Emily. Está bien. En realidad la pasé muy bien y si les parece a todas, ¿qué tal si la próxima reunión la hacemos en la Mansión Negra? Me gustaría que me dieran algunos consejos de cómo decorar el jardín. La propuesta fue recibida con entusiasmo, rompiendo por completo la rigidez de la etiqueta. Y es que a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, permitiendo que los prejuicios levanten muros antes de conocer el corazón que late al otro lado. Sin embargo, así como es de humanos equivocarse, también es de nobles redimirse. Al parecer, Rai había cumplido con su misión de enviar la vajilla a Cara a última hora. Desde el momento en que Yuna le había contado a Teo que asistiría a una reunión social, él sospechó que algo debían estar tramando, pero no se preocupó demasiado porque sabía que Yuna iría con Rai y Meilin. Además, ¿quién en su sano juicio no enloquecería de amor por su pajarita? Él mismo estaba loco, pero loco de amor. Y más cuando escuchó que ella muy tímidamente le había confesado a través del orbe de comunicación: he gastado mucho dinero, Teo. Pero la respuesta de Teo simplemente había sido: no te preocupes, todo lo mío es tuyo. A la madre, ¿dónde se hace fila para conseguir uno así? Y es que Teo era un hombre monstruosamente adorable. Y Yuna, que era muy consciente de ello, se lo confesó inesperadamente con un: te extraño, Teo. El corazón de pollo de Teo se saltó un latido. Su sutil muestra de riqueza la había conquistado. Su sorpresa fue tal que lo dejó mudo. Sin embargo, el silencio se prolongó tanto que al otro lado de la línea Yuna comenzó a hundirse en los nervios, tanto que el orbe mágico se le resbaló de las manos y terminó rajándose contra el suelo. Ella ya había agotado un orbe en su primera comunicación con Teo y esta era la segunda esfera y ahora solo le quedaba una última oportunidad para contactarlo. Pero antes de que pudiera levantarse, el último orbe comenzó a brillar. Yuna, yo también te echo de menos, confesó Teo también, y solo así el corazón de Yuna se agitó como olas.
Julie señaló la posada situada en lo más alto de la ladera. En ese lugar se encontraba alojado el padre Fergus, uno de los sacerdotes más antiguos del Ojo de la Tormenta. El anciano señaló las sillas mientras le servía un poco de té que olía muy parecido al té de jazz, que Yuna solía servirle a Theo, y cuando este se lo preguntó, el clérigo le señaló que en realidad era té de castañas, muy útil para el cansancio. Fergus era el hombre que le había informado a Delcan que Yuna era la enviada de la santa, el sacerdote más viejo, y por lo tanto Theo no podía dejar atrás sus sospechas fácilmente. Eres el sacerdote más antiguo del templo principal de Daphne. Debes tener información diferente a la de otros sacerdotes. ¿Qué ocurre cuando un humano obtiene el poder de una santa? Preguntó Theo yendo directo al grano. El anciano lo miró por un largo tiempo antes de dejar su taza y responder. La gente sigue llamándome el sacerdote más viejo, pero lo cierto es que solo tengo 25 años. Y ante las palabras de Fergus, Theo soltó un bufido. Evidentemente no le creía. Con su pelo blanco y arrugas alrededor de los ojos, sin duda era un hombre mayor. El tiempo fluye diferente en el Ojo de la Tormenta. No soy un sacerdote anciano y no conozco información que otros sacerdotes no sepan. ¿Y esperas que me crea eso? Si lo creo o no, es decisión suya, Su Alteza. Solo digo que hay cosas que incluso yo desconozco. Dejé mis recuerdos atrás cuando bajé de allí. La actitud del sacerdote mayor era claramente cautelosa contra Theo. No parecía dispuesto a compartir fácilmente la información que conocía, y si ese era el caso, Theo necesitaba compartir primero lo que él sabía. Viniste al templo de Sabran porque desapareció el agua bendita de allí, y eso está relacionado con la santa, lo que significa que el poder de la diosa Daphne se ha debilitado. Eso tiene que ver con la aparición de la santa. Fergus rumió sus palabras antes de soltar. La santa es la mensajera de Daphne, pero eso no significa simplemente transmitir mensajes. Si la santa encuentra su poder y arregla lo del agua bendita, significa que cumplió su propósito y por ende debe desaparecer de este mundo. El archiduque se congeló, pero el anciano siguió explicando sus especulaciones. Según el libro prohibido, no se mencionaba lo que le pasaba a la santa después de cumplir su misión, pero era claro que su existencia en el mundo no podía perdurar. Theo había pensado que si Yuna manifestaba su poder para arreglar el agua bendita, su poder desaparecería después. Entonces el imperio de Bayos ya no tendría razón para codiciarla, pero si al cumplir con su misión ella desaparecía, el corazón de Theo se hundió y cambió drásticamente cuando Fergus le dijo directamente que no confiaba en él. Asesino, demonio de la guerra, esos son los títulos que lo preceden. Si le concedí esta reunión es por su abuela Madame Hayes. Theo frunció el ceño al oír de repente el nombre de su abuela. Y le voy a decir lo que le he dicho a cada que vino a preguntar sobre la santa. El poder de la enviada de Daphne es algo que los humanos no deberían obtener. No seas codicioso. Esta es mi última advertencia. Esa fue su señal para que Theo y su compañía se marcharan. Pero por supuesto el archiduque no se iba a quedar de brazos cruzados. Y Camilla Haynes, que minutos antes había estado cómodamente sentada, relajándose, miró por la ventana con ojos agudos al saber que su nieto llegaría en breve. Como siempre, ese mocoso hacía lo que quería. Y al parecer la bofetada que le había dado 5 años atrás no había remecido a ese obstinado. La última vez que Camila vio a su nieto había sido 5 años atrás. Ese fue justo cuando le volvieron a colocar el brazo amputado en el templo de Bayos después de ser torturado en la guerra. Y apenas había recuperado la conciencia, Theo había dicho que volvería al campo de batalla. Camila no lo pudo soportar y terminó abofeteándolo para que entrara en razón. ¿De verdad te has convertido en un asesino como dicen los demás? ¿Acaso lo que corre en la sangre imperial es la codicia? Ya mataron a mi hijo y ahora intentas suicidarte. Y aunque ella sabía que esas palabras lastimarían a Theo, las había escupido de todos modos. Camila había suplicado desesperadamente a su hijo que no se casara con la gran duquesa del norte e incluso se enfadó con él y lo amenazó con desheredarlo. No te cases con la familia imperial, le había dicho. Su sangre corre con ambición. Si te dejas atrapar por esa codicia, tú también sufrirás, le había advertido. Su hijo siempre había sido frágil. Encontraba alegría cuidando jardines y leyendo libros. Por eso le preocupaba si podría soportar en la dura y fría tierra invernal, especialmente porque la gran duquesa del norte, Karen Rose, era la hermana y mano derecha del emperador de Bayos. Sin embargo, su hijo insistió en ir. Se apartó de su lado diciendo que pasaría el resto de su vida con la mujer que amaba, y 10 años después recibió la noticia de la muerte de su hijo, un desenlace inevitable para alguien tan frágil. Y tras la muerte de este, Camila recibió menos noticias del archiducado de Fénix. Fue casi nulo después de la muerte de Karen Rose, hasta que Theo
Teo asumió la responsabilidad del archiducado. La existencia de ambos era incómoda mutuamente, pero Camila de vez en cuando mantenía oídos atentos a noticias sobre su único nieto. En ese momento, el mayordomo anunció la llegada de Teo y Camila se vio obligada a regresar al presente. Y sí, el reencuentro con Teo no fue tan tenso como imaginó que sería. Su nieto lucía más sano que hacía 5 años, más lúcido. Había crecido más y tenía un aire más maduro. Camila intentó no mostrar sus sentimientos mientras señalaba el asiento frente a ella e iba directo al grano. ¿Por qué estaba allí? Quiero hacer un trato contigo. Puedo darte todos los cristales o lo que sea. La mujer lo miró atónita. ¿Qué era exactamente lo que quería esta vez este nieto suyo? Dile al sacerdote Fercos que me ayude. Camila frunció el ceño. Ella había salvado una vez a Fercos, quien se había desplomado con heridas durante su peregrinación. Pero ¿por qué Teo necesitaba que influyera en él? ¿Era por el trono? Para Camila fue fácil asumirlo. El emperador de Bayos tenía 2 hijos, el príncipe heredero, que actualmente estaba postrado en cama por una enfermedad incurable, y la princesa, que ni siquiera había celebrado su ceremonia de mayoría de edad. Pero no era por eso. No me interesa el trono imperial, lo que quiero es información sobre la santa. Camila la dio la cabeza. Voy a asegurarme de que nadie pueda usar su poder, ni siquiera ella misma. Y a ver si había entendido bien. Su nieto, a quien no había visto en 5 años, no quería el poder de la santa, pero tampoco protegerlo. Por otro lado, estaba claro que Fercos se había negado a darle más información y era obvio. Por la sangre de Teo corría sangre imperial y Fercos nunca había confiado en estos. Camila poco a poco iba comprendiendo, pero lo que no entendía era por qué Teo estaba haciendo todo eso. Y aunque había llegado allí para proponerle un trato, estaba claro que también estaba desesperado. Está bien. Le diré a Fercos que vaya a verte a más tardar esta noche y a cambio. Camila hizo una pausa intencional antes de agregar. He oído que te casaste nuevamente. La abuela de Teo ya había oído sobre las trágicas muertes de sus mujeres anteriores, pero había mantenido una relación con su actual esposa durante bastante tiempo. Para Camila eso había sido un alivio. Sin embargo, se decía que su esposa actual era una mujer de un pueblo isleño y, en su opinión, la princesa del reino de Solin habría sido una pareja de matrimonio más adecuado para Teo. Pero lamentablemente su padre se había negado rotundamente hasta desgarrarse la garganta, así que el compromiso entre esos dos se había roto antes de empezar. ¿Qué tal va la situación con tu esposa? Oí que ni siquiera quisiste celebrar una ceremonia de boda. Supongo que ella no te agrada tanto. Ush, Teo se quedó sin palabras y lo cierto era que no tenía cómo defenderse ante eso porque él mismo había sido deliberadamente cruel con Yuna sin tener en cuenta sus deseos y que además este era su primer matrimonio. Nosotros celebraremos una ceremonia después. Respondió él. ¿Perdón? Nos casaremos cuando vuelva, solo que se retrasó. Muy bien. Entonces, mándame una invitación. ¿Qué? Lo que dije, quiero asistir a tu boda. Teo miró a su abuela incrédulo, pero incluso si ella lo hubiera abofeteado en esos momentos, él no se habría quedado tan atónito. Su abuela seguía siendo una mujer muy astuta. Por cierto, hay algo más que quiero pedirte. Agregó él mirando las flores del jardín que daban a su ventana. Las flores que cultivas aquí no están cultivadas con piedras mágicas, ¿verdad? Me gustaría llevarme algunas. Esta vez la desconcertada fue Camila, pero la razón detrás del porqué fue mucho más sorprendente. Teo quería llevarle flores a su esposa. Emily examinó cuidadosamente varios puntos del jardín de la mansión oscura. Aunque parecía limpio y sin elementos innecesarios, el problema era que los árboles eran inconsistentes y carecían de carácter. Emily eligió cuidadosamente sus palabras para señalar los problemas sin molestar a Yuna, pero cuando llegaron al centro, lo primero que llamó su atención fue la mesa redonda. ¿Por qué? Porque normalmente las mesas redondas no se elegían en la alta sociedad, porque allí no se podía asignar una cabecera. Pero la elección de Yuna claramente no iba por ese lado, sino para que todas allí tuvieran una charla acogedora. En esos momentos, cuando todas disfrutaban a carcajadas, un sirviente se acercó para anunciar la llegada de Giselle. Al oír esto, Emily frunció el ceño. Giselle era la esposa del hombre que había sido despojado de sus títulos por el archiduque tras su ofensa, pero después de conocer a Yuna, Emily se reunió con Giselle e intentó razonar amablemente con ella, explicándole que lo que había ocurrido en los terrenos de caza no había sido culpa de Yuna, sino un incidente causado por la
las bromas vulgares de esos hombres, pero Giselle no lo había creído y le había asegurado firmemente que una mujer vulgar de un pueblo isleño había hechizado al gran duque y humillado a su marido, y por mucho que Emily intentara convencerla, Giselle no escuchó. Así que hubiera llegado allí sin avisar era sorpresivo, aunque quizás no era algo tan malo. Si Giselle veía a Yuna en persona, seguramente se daría cuenta de que ese incidente había sido solo un accidente, pero no. Giselle había llegado con toda la mala leche y parecía decidida a acabar con la tranquilidad de esa reunión. Con suerte, Emily y las demás estaban allí para frenarla. Giselle estaba atónita, preguntándose qué clase de sobornos habrían recibido para que estas orgullosas damas se pusieran del lado de una isleña. Entonces la imagen de la porcelana de Armand cruzó su mente y Giselle resopló. Por cierto, he oído que Su Alteza fue al Festival de Sebran. ¿Es curioso, no lo creen? Su Alteza es famoso por no asistir nunca a estos festivales. Debe haber una razón por la que quiso ir, y por lo que sé, la princesa del reino de Solin también asistirá. ¿No estaban ellos dos comprometidos? Yuna se sorprendió por la repentina noticia. Emily, por su parte, fulminó con la mirada a Giselle mientras golpeaba la mesa, pero la mujer continuó sin desanimarse. ¿No fue hace 5 años? Dicen que Su Alteza exigió a la princesa del reino de Solin y que no se iría sin ella. Desgraciadamente, la enfermedad del rey empeoró, así que no pudieron continuar con el matrimonio. Por eso, lamentablemente, no pudieron casarse. Concluyó Giselle victoriosa, y en ese instante, Emily se levantó como una leona y gritó: ¡Sal ahora mismo! Cualquier rastro de diplomacia se había ido por el tacho. Teresa y Chloe también alzaron la voz contra Giselle, quien finalmente no tuvo más remedio que marcharse, pero el daño y la duda ya habían sido sembradas en el corazón de Yuna. Theo se dirigió al salón de banquetes donde se celebraba el Festival de la Piedra Mágica. Sorbía su bebida con una cara de desinterés desde una esquina. Y sí, planeaba simplemente mostrarse brevemente y marcharse rápido. Pero ni siquiera esconderse en una esquina podía ocultar su enorme figura. Los rumores se difundieron rápidamente de que el archiduque Fénix había venido hasta el sur para asistir al festival. Theo era el centro de atención hoy. Y no quería quedarse más tiempo en ese aburrido salón, así que tras un gesto sutil, que más parecía la mueca de un oso mostrando los dientes, dejó que Julie se encargara de todas las propuestas comerciales que los nobles trajeron hoy. Solo entonces Theo salió rápidamente y se dirigió a la villa de Bayos, donde Fercos debía estar esperándolo. Pensé que llegarías más tarde. No acaba de empezar el festival. No he venido aquí a disfrutar de fiestas, padre. Theo se sentó frente a Fercos, quien expresó su sorpresa de que fuera su abuela quien hubiera solicitado esta reunión. Ciertamente pensé que estaban en malos términos, pero la duquesa me lo contó todo. El rostro del anciano era esa clase de rostros que no podían ser leídos, justo el tipo de personas en las que Theo más desconfiaba, y sus siguientes palabras lo confirmaron. Si quieres oír lo que tengo que decir, debes hacer una promesa inquebrantable. Theo entendió rápidamente a qué se refería. Fercos quería que él le hiciera un juramento divino. Este consistía en un ritual en el que se enrollaba un cordón de oro en las muñecas, se recitaba la promesa divina y las almas quedaban vinculadas. Si el juramento se rompía, el precio era la vida, y nadie, salvo un dios, podía deshacer ese nudo. Theo observó los movimientos de Fercos, quien primero rodeó su propia muñeca con el hilo, luego extendió el otro extremo hacia él. Jura que protegerás a la santa y que jamás le hará daño. Theo tuvo que cubrirse la boca para reprimir una carcajada. Jurar protección para su esposa era lo más natural del mundo, y con determinación, Theo enrolló el cordón en su muñeca. Casi al instante, el hilo dorado emitió una luz cegadora y comenzó a apretarse con una fuerza sobrenatural. El hilo carmesí se oscureció, absorbiendo la esencia de Theo. La sangre brotó y se extendió por las fibras hasta teñir el cordón por completo. Theo sintió un vacío repentino, como si la vida se le escapara del cuerpo, y tan pronto como el dolor alcanzó su punto máximo, la presión cedió y el cordón comenzó a desvanecerse en su piel. Parece que soportas bien el dolor. Masculló Theo irritado. Eso es porque solo quien presta el juramento experimenta el sufrimiento. Yo solo aporto el poder sagrado. Theo frunció el ceño, molesto por la incertidumbre del sacerdote. Como sea, ¿estás listo para hablar ahora? Y a pesar de sus 25 años, Fercos poseía una mirada antigua, capaz de escudriñar los secretos del mundo. Era una sensación desagradable que solo parecía intensificarse con el paso de los minutos. El sacerdote lo miró con pesar, porque la historia que iba a revelar era una historia que reabriría una vieja herida en el corazón del archiduque de Fénix.
Solo una santa podía consagrar el agua bendita y no. El agua bendita no se estaba agotando en los templos como creía Theo. Alguien la estaba robando en secreto. Si los sacerdotes no se habían dado cuenta era porque los ladrones habían cambiado los envases para engañarlos. Así le había confiado Fercos. El imperio de Baios es el principal sospechoso. Ellos harán lo que sea por más poder, pero es extraño que necesiten más agua sagrada, lo que significa que hay más involucrados. Por otro lado, El anciano lo miró agudamente. usted también ya debe saber quién es la santa enviada, y me lo confirmó cuando no reaccionó ante la información que le di. Theo se sorprendió por la agudeza de ese hombre, así que durante todo este tiempo Fercos lo había estado poniendo a prueba. Y sí, Fercos asintió, revelándole que por eso él había estado actuando con demasiada cautela, ya que muchos estaban vigilando sus movimientos, y también era por eso que se había acercado a quienes deseaban el poder de la santa enviada. En otras palabras, Fercos estaba actuando como la carnada. De cualquier modo, recuerde que si no cumple con el juramento morirá. Cuando termine mi investigación, iré a verlo a su castillo y una cosa más. Como posee ahora parte del poder divino que compartí con usted, si llega a escuchar una voz, le pido que rece para que bendiga al mundo su alteza. Theo no respondió a las palabras amables de Fercos, es más, se lo pasó por el fundillo, porque si había algo que ese viejo de 25 años sabía, era que él más que nadie no tenía intención de dejar que nadie se llevara a su mujer. Y con esa idea en mente, Theo ordenó el regreso inmediato al norte. Mientras su carruaje se adelantaba al grupo, aprovechó el trayecto para intentar recuperar horas de sueño. Sin embargo, al cerrar los ojos no encontró el descanso, sino un recuerdo, un fragmento de memoria que creía enterrado y que emergió con la fuerza de un sueño. El fragmento de ese recuerdo siempre empezaba con Karen Rose tirada fría en el campo de nieve, en ese lugar donde la nieve nunca paraba. Theo seguía limpiando la cara de su madre mientras le rogaba que despertara. Prometiste que vendrías enseguida. Theo llevaba a Karen Rose a su espalda, pero era imposible para un chico de 15 años avanzar por la nieve con el cuerpo inerte de su madre, así que cayó varias veces. Era un lugar donde la nieve nunca paraba, donde la ventisca cruel cortaba la respiración, donde la nieve lo empujaba y hundía hasta la desesperación. Y sí, odiaba profundamente la nieve porque lo hizo sentirse inútil, y ese sueño siempre terminaba así, con él rindiéndose y renunciando a todo. Pero entonces Despierta. se oyó la voz de alguien. No deberías estar aquí. Era un fragmento que nunca había visto antes. Theo era consciente de que esto no era parte de su memoria porque había perdido el conocimiento y se había desplomado en el campo de nieve. Pero ¿quién era ella? Despierta. Una pequeña llama parpadeó en su corazón, y en ese instante Theo abrió los ojos. Su sorpresa se transformó en desconcierto al mirar los lirios que traía consigo. Estaban completamente marchitos, pero aquellas flores habían sido protegidas con magia de conservación para evitar que se marchitaran. Entonces, ¿cómo era esto posible? Mientras tanto, Yuna se aplicó la mascarilla de noche que Maylin le había regalado. Joelina estaba muy emocionada porque había escuchado de la muchacha a través de Julis que Theo estaba de regreso y ella no podía esperar para mostrarle todas las reformas que había hecho en la mansión, en especial en el jardín. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta de su habitación y al abrir se encontró con Julis, quien le informó que habían llegado apenas. Pero, dado que era muy tarde, lo mejor era que Yuna visitara al duque a la mañana siguiente. Además, también había algo muy importante que tenía que decirle. Por la noche tendrían una invitada muy especial, pero la expresión de Yuna se congeló cuando supo que se trataba de la princesa de Solin. Julis no tenía idea de que sin querer había removido las inseguridades de Yuna. Él simplemente había cumplido con las órdenes de Theo, aunque por alguna razón sentía que había hecho algo mal. O quizás solo era el cansancio. De cualquier manera, Theo no tuvo piedad con él y no lo dejó ir a dormir. La razón era simple. Tan pronto habían cruzado las puertas de la mansión, el cambio era evidente. Yuna había hecho un gran trabajo con el jardín. Por otro lado, gracias a la sombra de Theo, Kang había informado los acontecimientos pasados a los que se había enfrentado Yuna, especialmente el incidente con Giselle. Y al escucharlo, Theo ordenó que Giselle y su esposo no volvieran a pisar el territorio de Fénix. Además, él no podía llegar con las manos vacías. Fue por eso que él mismo se había ido buscando en cada pueblo lirios. Pero no había sido posible encontrar nada y al final solo había podido acudir a la única persona que podía ayudar a conseguir uno parecido, la princesa de Solin. Solo esperaba que a Yuna le gustara su regalo. Theo no sabía
sabía que Yuna ya se había hecho una idea equivocada y que en esos momentos Emily y las demás estaban como unas dragonas echando fuego y preguntándose por qué ñañaras. La princesa de Solin tenía que venir al ducado a quedarse 2 semanas. Inaceptable. Todas se mostraron indignadas, en especial Emily, que no podía permitir que su amiga perdiera la ilusión y la esperanza de conquistar a su marido. De pie, señoritas. Esta es la jugada de una rival. Todas se levantaron de golpe exclamando en un solo tono y entendiendo perfectamente la amiguiseñal. ¿Sí? Chloe informó que enviaría un recado a la modista. María que se pondría en contacto con el atelier. Teresa dijo que se haría cargo de las joyas. Mientras tanto, Yuna las miró sin entender ante la situación repentinamente ajetreada. No te preocupes, Yuna. Yo te voy a enseñar cómo aplastar a una rival en el amor. La pobre no va a poder cantar ni la canción de la cucaracha cuando terminemos con ella. Yuna empezó a sudar frío al ver los ojos brillantes de todas. Sin querer, la bola de nieve había comenzado a crecer. Theo no entendía por qué Ray lo miraba con ojos sospechosos. No, peor que eso. Lo miraba como si él fuera el insecto más feo que había visto. ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué había hecho? ¿Sucede algo? ¿Y lo pregunta? Theo se estremeció ante las palabras de Ray. Ni siquiera fue a visitar a su Alteza en cuanto llegó. ¿Y ahora? Ray murmuró algo entre dientes que Theo no pudo comprender. Me siento muy decepcionada de usted y de cualquier modo, la archiduquesa vendrá a la hora de la cena. Ella está con sus amigas en la casa Brown, agregó Ray antes de marcharse. Theo se quedó atónito con las últimas palabras de la muchacha resonando en su cabeza. ¿Acaso Yuna estaba enojada porque no había podido traerle las flores que le pidió? Oh. Theo intentó ocultar su expresión nerviosa. Esta vez realmente sentía que había llegado el momento de arrodillarse. Incluso cuando Yuna se enfadó con él por tratarla como una mascota, nunca había sentido este nivel de crisis. Me arrodillaré y si eso no basta, volveré al sur y arrancaré todos los lirios del jardín de mi abuela. Se dijo a sí mismo. Theo planeaba dejar todo pelado y mientras él hacía planes en su cabezota, los pasos de Yuna resonaron y Theo se giró rápidamente, pero en cuanto lo hizo, se quedó sin aire. Y... sí, Theo.exe había dejado de funcionar. Y es que Yuna estaba deslumbrante. No, más allá de deslumbrante, era brillante, seductora, hermosa. El vestido blanco de gasa marcaba su escote, además el bajo parecía estar incrustado de joyas en una armonía perfecta con sus ojos violetas. Una esposa perfecta caminaba hacia él. ¿Has esperado mucho?, preguntó ella. Theo intentó recuperar el sentido, pero con Yuna mirándole era demasiado difícil. Aunque lo apuñalaran en el cuello, seguro que no podía ni esquivarlo. Ay, estás muy guapo. Sí, la imagen de Theo que ella veía no fue menos impresionante. Normalmente él solo vestía camisas finas o abrigos fáciles de quitar, pero hoy llevaba ropa formal. ¿Sería por la princesa extranjera de Solin? Sus amigas ya le habían contado que el primer amor de todo hombre siempre era difícil de olvidar, así que siguiendo sus consejos, dio un paso más cerca de Theo, quien tuvo que hacer todo lo posible por reprimir el intenso impulso que le invadía de irse encima de Yuna en esos momentos. Y justo cuando la mente de Theo iba por la segunda estrofa de Los pollitos dicen, Yuna tocó su pecho y abrió la boca. Theo, tengo algo que proponerte, y ya que alguien de otro reino vendrá. Las mejillas de Yuna se tiñeron, parecían suaves como un melocotón maduro y tentador de morder. Me preguntaba si sería buena idea de que me quede en tu habitación. El hilo de la razón empezó a romperse poco a poco. Yuna lo había dicho claramente, quería compartir habitación con él. En otras palabras, quería acostarse con él. ¿Qué? ¿Se había muerto y estaba en el cielo? Como ven, el amigo Theo murió cerebralmente por un momento. Mientras tanto, frente a él, Yuna, adornada bellamente de pies a cabeza, sintió que su ánimo se desinflaba. ¿Su sugerencia había sido absurda para Theo? He oído que la invitada es una princesa de otro país. Si es así, no sería bueno que supiera que usamos habitaciones separadas, ¿verdad? Theo, que seguía pensando en los huevos del tuco, poco a poco volvió a la realidad. Ya veo, eso era lo que te preocupaba. Como dijo Yuna, no había nada bueno en que otro reino supiera que usaban habitaciones separadas, pero ¿una princesa extranjera podría notar que usaban habitaciones separadas? Si me preguntan, parecía bastante improbable, pero bueno, todo sea en pro de que estos dos de una vez se den como cajón que no cierra y por supuesto de la trama. Y justo en ese momento, Julis irrumpió para anunciar que la princesa Leticia de Solin había llegado. Yuna enderezó la espalda con expresión tensa y en ese momento las fuertes voces de la tertulia resonaron en su mente. No lo olvides, contacto visual. Yuna se aferró como una ardilla al brazo de Theo, quien parecía tener un grave problema de voz.
las azules. La puerta entonces se abrió y la princesa Leticia del reino de Esolin entró, pero al mismo tiempo, la determinación de Yuna salió del salón. Leticia tenía un abundante cabello dorado que le llegaba hasta los hombros y la piel clara. Sus grandes ojos verdes combinaban perfectamente con su cabello. Su camisa blanca abundante de encaje y enredo, superpuesta con un vestido rosa claro, enfatizaba su elegancia. Era un contraste marcado con su estatura. Leticia era una chaparra. Con suerte, Yuna salió de su estupor rápidamente y le dio la bienvenida amablemente, una cortesía que la joven regresó. Su belleza es increíble, archiduquesa. Es como un ángel que bajó del cielo. Teo asintió con una sonrisa satisfecha ante las palabras de Leticia. Era una niña muy inteligente, por eso le caía chévere. Sin embargo, la duda embargó a Yuna. Disculpa la indiscreción, princesa, pero ¿cuántos años tienes?, preguntó. Este año cumplí 11. Y de repente las piernas de Yuna flaquearon. Si la princesa Leticia del reino de Esolin tenía 11 años, eso significaba que Yuna, sacó cálculos mentales, 11 menos 5 son 6. Yuna se giró con horror hacia Teo. ¿De verdad querías casarte con una niña? Yuna estaba atacada y quién no, pero antes de que todo se descontrolara, Teo negó vigorosamente con cara avergonzada y sintiéndose agraviado. Y es que sí, una parte de esta historia era verdad, pero había un trasfondo y una razón. Verán, de todas las princesas de Esolin, Leticia era la única con la que Teo jamás planeó casarse. Esolin, aunque pequeño y carente de yacimientos de piedras mágicas, poseía una tecnología inigualable en el tallado de gemas, y Teo ambicionaba esa técnica para procesar sus propios recursos y romper finalmente con la dependencia comercial del Imperio de Bayos. Cuando solicitó el conocimiento de sus artesanos, el reino puso el matrimonio como condición para la alianza. Para Esolin el trato era una salvación. Necesitaba la fuerza del demonio de la guerra y sus vastas reservas de piedras mágicas para proteger su frágil soberanía. Sin embargo, 5 años atrás, el matrimonio era lo último en la mente de Teo, quien solo vivía para la guerra y la independencia. Así que, para evadir el compromiso sin romper la alianza, provocó un escándalo al declarar que solo se casaría con Leticia, la princesa e hija menor del rey. Todos sabían que ningún padre entregaría a una niña de 6 años a un hombre adulto con la reputación de asesino, y menos aún el rey de Esolin, quien adoraba a su hija más pequeña. Así que al final, el rey les dio una patada en el trasero y así nació el rumor del primer amor de Teo. Por favor, no culpe al archiduque, Su Alteza. En realidad, Esolin se vio muy beneficiado por este rumor. Ahora ya nadie nos amenaza o intenta aprovecharse de nuestra soberanía, pese a que somos un reino muy pequeño. Las palabras de la princesa fueron concisas pero fáciles de comprender para Yuna, pero también le llenó de gran tristeza. Leticia apenas tenía 11 años, pero mantenía una actitud firme, educada y muy madura para su edad. Pero eso no fue lo único que Yuna descubrió esa noche. En realidad, se dio cuenta de que Leticia era una niña muy culta y adorable. Y con todo el malentendido aclarado, finalmente Teo optó por contarle el porqué de la visita de Leticia. La joven princesa comenzaría a estudiar en la academia de la capital de Embayos, y como supo que vendría, él le había pedido que le trajera un lirio cristalizado de Esolin. Y aunque no era lo que Yuna le había pedido, esta fue su forma de disculparse. Yuna aceptó la flor artificial encantada, prometiendo que tenía que enseñársela a sus amigas. Te las voy a presentar cuando haya la oportunidad. Por cierto, una de ellas me pidió que la acompañara a hacer algunas compras. Dijo que ya se acerca su aniversario de bodas. Y a diferencia del rostro radiante de Yuna, la expresión de Teo se ensombreció notablemente ante la mención de la palabra aniversario. Y es que por un momento lo había olvidado. Él mismo se había puesto una soga al cuello cuando le prometió a su abuela enviarle una invitación a su propia ceremonia. El agua de la bañera calentada mediante piedras mágicas estaba en su punto idóneo. Pese a eso, los pensamientos de Teo seguían revoloteando. Había pasado toda la noche aturdido ante la sola idea de consumar su matrimonio con Yuna, y por eso no se había detenido a pensar en la boda en sí. Ni siquiera habían tenido una ceremonia formal, y sin embargo, mientras él estaba ausente, Yuna se había encargado de cuidar el jardín y de decorar la mansión con sus propias y pequeñas manos, lo que solo lo hizo sentir como un esposo mezquino. No obstante,
obstante, cuando salió del baño y prepararse para acostarse con su esposa, se dio con la sorpresa de que Yuna no estaba por ningún lado. ¿Dónde se había metido su escurridiza ardilla? Y bueno, Yuna en esos momentos estaba tomando té de jazz con Leticia, y ya fuera por la infusión caliente o por los efectos relajantes, pero Leticia sintió cómo se relajaba poco a poco. Cuando llegué por primera vez al ducado, tampoco podía dormir. Pensé que un poco de té de jazz podría ayudarte a relajarte. Las palabras de Yuna reflejaban lo que Leticia había estado pensando hacía unos momentos. Ambas siguieron hablando de todo y nada, hasta que Yuna invitó a Leticia al jardín al día siguiente, pero lo que la desconcertó fue el hecho de que le pidiera ayuda para quitar las malas hierbas. ¿Acaso la misma archiduquesa podaba el jardín? Por lo general, las damas nobles se limitaban a dar órdenes sin llegar a involucrarse jamás en esas tareas, y a ella misma la estaban educando bajo esa estricta doctrina. Sin embargo, con Yuna todo era diferente. El trato con sus propias hermanas mayores, por ejemplo, siempre había sido respetuoso, pero rígidamente formal. En cambio, con la gran duquesa no temía decir algo incorrecto o ser amonestada, ni siquiera sentía los nervios de cometer un error de etiqueta. Y si era honesta, era sumamente agradable liberarse un poco de aquel asfixiante protocolo que había gobernado su vida desde que tenía memoria. Oculto bajo una capucha negra, un hombre permanecía inmóvil frente a la torre del reloj en la plaza imperial, y de pronto, un hombre ataviado con una túnica y capucha blanca apareció ante él. El encapuchado negro de inmediato fijó la vista en la mano del recién llegado, reconociendo la cicatriz profunda y marcada. No esperaba verte tan pronto, pero me alegro recibir tu carta. Ante aquellas palabras, el encapuchado negro finalmente descubrió su rostro. Era Sarin. Fui al archiducado tal como me dijiste. El hombre extendió el brazo cortándole las palabras a mitad de la frase y le hizo un gesto para que lo siguiera. Poco después, ambos se adentraron por un callejón estrecho hasta llegar a un sótano oculto. No era la primera vez que Azarin estaba allí. Entonces, ¿confirmaste el poder del espíritu de nieve? Por un breve instante, los ojos del hombre brillaron de rojo de una forma escalofriante a través de la máscara que usaba, pero Azarin negó y sus pupilas resplandecientes se apagaron. Su cuerpo se tensó por completo, quedando estático. No obstante, el trance duró poco y sus ojos recuperaron pronto su brillo intenso. Dijiste que si descubríamos el poder de Yuna, podríamos regresar juntos, así que ayúdala a despertar su Pues poder. entonces tendrás que hacer un trato conmigo. Si deseas obtener el poder del espíritu de la nieve, tú también vas a necesitar fuerza, incluso si esta viene de la oscuridad. Azarin frunció el ceño porque sabía bien la clase de fuerza que era esa. ¿No estás lo suficientemente desesperado para recuperarla? ¿Qué más da qué tipo de poder sea? Lo único que importa es que te otorgará la fuerza para llevarte a Yuna. El encapuchado miró fijamente a Azarin y golpeó una mesa cercana 3 veces. El centro del mueble se partió en 2, revelando un recipiente lleno de un agua de azul vibrante. Azarin lo reconoció al instante. No obstante, su certeza se transformó rápidamente en desconcierto, pues como si una gota de tinta negra hubiera caído en el agua azul, esta comenzó a transformarse en corrientes oscuras que se extendieron de un lado a otro, y en pocos segundos el agua brillante se tornó turbia. Si de verdad ansías el poder, deberás beber. Dios te está concediendo una oportunidad. Esta es tu primera y última opción para recuperar a Yuna. ¿Vas a desperdiciarla? Preguntó él con una carcajada maliciosa inundando el sótano. A Theo ya no le gustaba tanto la idea de que la princesa de Solin se estuviera quedando en la mansión oscura. No había momento en que su esposa y él pasaran tiempo juntos como antes. De hecho, Yuna había comenzado a pasar las noches con Leticia explicándole que la niña se sentía ansiosa y ya ni siquiera podían comer a solas en los almuerzos. ¿Cómo se atrevía ese metro 10 a intentar monopolizar el afecto de su esposa usando la desgracia? O él quizás debería usar también su propia tragedia para monopolizar a Yuna. No obstante, mientras él seguía hundido en su depresión y mientras Yuna se adentraba en la cocina, Leticia, que ya había notado el mal humor del archiduque, intentó ganarse su favor. La archiduquesa me dijo que ella también se sintió un poco ansiosa los primeros días que estuvo aquí, pero que gracias a su cariño y amabilidad pudo adaptarse rápidamente. Theo sonrió pensando en aquellos días y, como era de esperar, Leticia pudo notar lo enamorado que estaba el archiduque de su esposa, quien tenía la habilidad de hacer feliz a las personas de formas extrañas. Y gracias a esa amabilidad, Leticia también quiso ayudar
ayudar al archiduque. ¿Sabe? Escuché que ustedes no tuvieron una ceremonia de bodas. Sé que los matrimonios políticos suelen omitirse este tipo de cosas. Pero antes de que Leticia pudiera seguir hablando, Theo negó rotundamente. La ceremonia solo se ha retrasado. Tengo la intención de hablar de esto hoy con mi esposa, así que no te preocupes. Sí, Theo planeaba sugerir inmediatamente que la ceremonia de boda fuera pronto cuando Yuna regresara de la cocina. Era un pensamiento bastante impulsivo, pero no podía retrasarlo más cuando incluso un pollito le señalaba la ceremonia de boda. Pero de repente, Leticia aplaudió para llamar su atención. No sabía que usted era un gran romántico, Duque. Theo le dio la cabeza sin entender qué parte de su respuesta había sido romántica exactamente. En la mayoría de uniones políticas no se realizan propuestas de matrimonio y suelen enviarse cartas, pero es bueno saber que usted se lo propondrá como se debe, ¿verdad? Theo se sentía aturdido, como si las palabras de Leticia le hubieran dado un golpe fuerte en la cabeza. No podía simplemente mencionar la ceremonia de boda. La cuestión era cómo proponérselo a Yuna adecuadamente para luego preparar la ceremonia de boda. Leticia entonces juntó sus pequeñas manos mientras observaba la expresión atónita de Theo. Gracias a mis 5 hermanas mayores, las cuales están casadas ya, puedo darle algunos consejos. Y sí, sus hermanas ya se habían casado tras confirmar sus sentimientos mutuos y recibir propuestas. Y Theo, tras estar de acuerdo con las palabras de Leticia, empezó a ver a la niña bajo una nueva perspectiva. Leticia para nada era un pollito, tampoco era una presencia molesta como Azarín. Leticia era un recurso valioso. En otras palabras, la casamentera que necesitaba. Desde la velada, Theo no había dejado de rezar el Padre Nuestro una y otra vez, y es que ahora, y después de varias noches, finalmente estaba compartiendo la habitación con Yuna, pero para él la prenda que ella llevaba resultaba excesivamente reveladora. El escote cuadrado caía demasiado bajo, dejando al descubierto su cuello largo y delicado en donde quería enterrar sus dientes, pero obligándose a sacudirse de esos pensamientos lúbricos, le sugirió tener una conversación antes de dormir. Yuna encontró que la voz baja y profunda de Theo poseía una calidez sumamente dulce. También le contó sobre lo que había hecho en su ausencia. En ese instante se percató de que no habían tenido una verdadera conversación desde su regreso. Yuna había estado esperando con ansia su llegada. Tenía tantas pequeñas hazañas que deseaba compartir con orgullo, pero sobre todo había algo que había querido confesarle. Theo, cuando volvieras realmente quería decirte esto. Mientras estabas ausente, cuidé del jardín y me encargué de decorar la mansión. Pensé que si en el futuro tenías que marcharte lejos otra vez, tal vez sentirías deseos de volver pronto a casa al recordar un hogar acogedor o un jardín precioso. La mirada de Theo, que hasta ese momento la contemplaba con adoración, de pronto se volvió intensa y profunda. Sin embargo, Yuna no fue consciente del cambio, ya que mantenía la vista baja antes de pronunciar lo que verdaderamente guardaba en su corazón. Bienvenido a casa, Theo. Realmente te he echado de menos. Theo escudriñó cada facción de Yuna mientras ella se confesaba con timidez. Sus labios sutilmente partidos lucían húmedos y delicados, y sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas al rehuirle la mirada. Jamás en su vida Theo había considerado la mansión como un hogar al cual regresar, pero si esa mujer, su esposa, lo esperaba entre aquellos muros, Theo siempre desearía volver. El lugar donde su esposa lo esperaba, un verdadero hogar. Todo eso sonaba muy bien, así que incorporándose lentamente, Theo tomó la mano de Yuna y habló. Yo también he estado pensando mucho y el momento idóneo para decirte esto. Theo había barajado innumerables formas de declararse. Consideró alquilar por completo un restaurante de lujo, de esos que resultaban imposibles de reservar, o llevarla a un claro rodeado de árboles, flores y estrellas. Quería elegir un instante en el que ella estuviera de tan buen humor que no pudiera negarse a nada. Sin embargo, al no saber qué clase de lujos o palabras dulces complacerían a Yuna, había pasado la noche sumido en esa incertidumbre. Yuna, quiero que celebremos nuestro aniversario de bodas cada año, así que ¿aceptarías celebrar una verdadera ceremonia de boda conmigo? Desde su primer día en el Principado, Yuna había sido nombrada Gran Duquesa por decreto. Conoció al hombre que sería su marido y la instalaron en una habitación lejana. No había tenido voz ni voto en ninguna elección. Aún así, se había resignado de buena gana. Pero Theo resultó ser un hombre noble y protector, y la gente de allí la trataba con amabilidad. Yuna había asumido que con el curso natural del tiempo acabaría convirtiéndose en un matrimonio real. Pese a ello, a veces la asaltaba la ansiedad de no saber cuántos años tendría que pasar para lograr esa conversión
complicidad. Quizá por eso la idea de una ceremonia de boda resonaba en su interior. Era como recuperar por fin un objeto valioso que creía perdido. El invierno ya está cerca, ¿verdad? Teo asintió. Teo, cuando caiga la nieve durante nuestra boda, te ruego que no la odies demasiado. En ese instante, Yuna estrechó su mano con todas sus delicadas fuerzas. Entonces tendremos que darnos prisa, Respondió él, con una incontenible nota de felicidad en su voz. Esa mañana Leticia tuvo que irse tan rápido a la academia que los archiduques ni siquiera pudieron despedirse de ella ni desearle buena suerte. Y una vez en el salón, el profesor se paró frente a los alumnos con una actitud muy fría y severa para dar las instrucciones del próximo viaje al Muro del Norte. Cuando Leticia levantó la mano tímidamente para avisar que no le habían dado sus hojas de instrucción, el profesor la miró con desprecio y le ordenó de mala gana que fuera a recogerlas ella misma. Miquelon solo enseñaba a los hijos de los nobles más ricos y poderosos del imperio. Para él, Leticia no era más que una princesa de un reino pobre y pequeño que no tenía futuro. Por eso, durante la explicación, aprovechó para decir que el principado era un lugar atrasado y miserable, y se burló cruelmente del reino de Leticia, asegurando que ni siquiera aparecía en los mapas. Al escuchar esto, e incitados por el mismo profesor, otros niños comenzaron a hacerle bullying a Leticia, quien en esos momentos trataba de aguantarse las lágrimas para no empeorar las cosas, pero las cosas se salieron de control cuando un niño comenzó a empujarla, mientras que el profesor miraba todo de brazos cruzados sin mover un dedo para detener el abuso. Así fue, hasta que una voz profunda se escuchó desde atrás. Esto es inaceptable. El profesor se dio la vuelta y se quedó pálido del susto, porque justo detrás de él estaba el archiduque de Fénix, quien con una fuerza increíble agarró al latigudo profesor por el cuello, levantándolo por los aires hasta dejarlo casi sin aire y luego lo tiró al suelo como si fuera cualquier cosa. Los demás niños gritaron de miedo y se escondieron detrás de los sofás. Teo estaba completamente furioso. No iba a permitir que uno de esos mocosos engreídos maltrataran a Leticia, quien no solo era un gran talento para el futuro del principado, sino también una niña a la que su esposa quería muchísimo. Así que con los dientes apretados, el gran duque caminó lentamente hacia Lucian. El niño, temblando por completo, se dio cuenta de que el temible monstruo del norte con el que su madre lo asustaba de pequeño estaba parado justo frente a él. Mientras tanto, Yuna esperaba afuera de la villa, pensando en lo duro que debía ser para la pequeña Leticia estar sola y lejos de sus padres, estudiando tanto. Pero de pronto los portones se abrieron y Leticia salió corriendo para luego arrojarse llorando a los brazos de Yuna. Cuando Teo apareció desde atrás, Yuna comprendió lo que había ocurrido, así que después de un momento de animar a la pequeña, finalmente consiguió subirle los ánimos. Y antes de que Leticia se fuera, se acercó a Teo y le entregó los papeles de excursión que le habían dado en la escuela. Este era un informe sobre el viaje del Muro del Norte, pero en este se pintaba ese lugar como una zona terrible, lleno de ladrones y con peligro de secuestros. Yuna se asustó mucho, pero Teo la tranquilizó de inmediato, asegurándole que él ya tenía ese asunto bajo control, y le sugirió que mejor fueran a dar un paseo, en una cita romántica como habían planeado. No obstante, Yuna cambió los planes por completo. Ella quería conocer el Muro del Norte, pero en cuanto llegaron allí, su sorpresa fue monumental. La gente allí, incluido el administrador, estaban ensuciando las calles a propósito con estiércol. Sí, así como oyen, todos querían que el lugar se viera como una verdadera cloaca. La verdadera pregunta era, ¿por qué? ¿Cuál era la lógica detrás? Teo se rió suavemente al ver la confusión de su esposa, y el administrador del pueblo, con una sonrisa amigable, le explicó a Yuna que el Muro del Norte ya no era un lugar peligroso, gracias a las piedras mágicas que el gran duque trajo de la guerra. La economía del pueblo era muy estable. Los hombres trabajaban en una gran planta de procesamiento detrás de las montañas y las mujeres clasificaban las piedras por su pureza. Todos recibían un buen sueldo y vivían en paz. Además, el muro de piedra mágica tenía un hechizo de congelación que protegía el lugar, y los caballeros de Teo vigilaban todo en turnos estrictos. Entonces, ¿por qué el profesor le dio ese informe tan terrible a Leticia? Bueno, porque eso era lo que el imperio quería mostrar a los demás. Verán, el imperio se negaba a aceptar la prosperidad del archiduque
archiducado y querían que todos creyeran que Fénix dependía de su generosidad. Por eso cada vez que venían inspectores o estudiantes de la academia, los habitantes del Muro del Norte se veían obligados a montar un teatro. Ensuciaban las calles con estiércol, se ponían ropa vieja y cerraban sus negocios para parecer miserables. Teo pensó que era mejor que Yuna lo viera en persona y dejara de preocuparse por la seguridad y la excursión de Leticia. Sin embargo, no esperó que Yuna se quedara en silencio, muy seria, hasta que finalmente estalló respirando con dificultad. ¿Por qué Teo tenía que llevar las cosas a tal extremo? Pero lo que realmente le causaba rabia era que el imperio tratara de ignorar todo el esfuerzo de su esposo, quien había ido a la guerra para salvar a su pueblo. Le parecía muy injusto que tuvieran que ocultar sus logros y que la reputación de Teo se viera afectada por rumores falsos. Si se difunden rumores de que el archiducado no sirve, todos te van a criticar, Teo, y odio que te critiquen, exclamó ella con las mejillas completamente coloradas por el coraje, y al escuchar que ella se preocupaba tanto por él, el corazón de Teo dio un vuelco, encontrando completamente adorable a su pajarita, y dejándose llevar por ese impulso, la rodeó con sus brazos y la apegó a su pecho. Jonas se sorprendió por el abrazo, pero al sentir el agradable aroma a jabón y hojas frescas de Teo, se relajó por completo, rodeó la espalda de su esposo con sus brazos y escondió la cara en su pecho. El administrador, completamente rojo y lleno de sudor, no sabía hacia dónde mirar ante la repentina escena romántica en medio de la calle. Y así fue como pronto el rumor de que los archiduques de Fénix se amaban comenzó a circular en los muros del norte. Más tarde, de regreso en el castillo, Teo estaba sentado en su escritorio revisando los presupuestos para el invierno, con una sonrisa bobalicón en la cara y sin escuchar ni media palabra de Julis. ¿La razón? Seguía pensando en la cita perfecta que había tenido con Yuna. Poco le importaban los graznidos de Julis en esos momentos. Y sí, por un lado Julis estaba complacido porque gracias a la archiduquesa, el año estaba transcurriendo en paz y libre de rumores ominosos. Es más, los halagos hacia Teo estaban creciendo y su imagen del monstruoso duque del norte estaban limpiándose orgánicamente, así que si esos reconocimientos llegaban a cambio de correr de un lado a otro y encargarse de 1000 tareas como hoy, pues trabajaría con una sonrisa de oreja a oreja, se dijo Julis. Julis, olvidé mencionarte que voy a casarme con la gran duquesa. La sonrisa de Julis comenzó a desvanecerse. Quiero que comiences con los preparativos. Me gustaría que se llevara a cabo antes de que caiga la primera nieve, añadió Teo con total tranquilidad, pero Julis se quedó sin aliento. La llegada de los estudiantes de la academia marcaba el inicio del invierno. Los preparativos de la logística del lugar hasta la lista de invitados eran abrumadores. Incluso si todo el personal comenzaba a trabajar a marchas forzadas desde mañana, no estaba seguro de si lograría terminar para la primavera. ¿Y el duque exigía tenerlo listo antes de la primera nevada? Julis tuvo que morderse el labio para contener las lágrimas ante la titánica carga de trabajo que se le venía encima. Y sí, su señor era un explotador. Pero ¿saben qué también era Teo Fénix? Un soñador. Un soñador que ya podía imaginarse a Yuna y a él formando una familia. Sí, con una versión miniatura de su esposa colgando de sus brazos. Y mientras él seguía soñando en esa idílica vida, Yuna estaba contenta y no dejaba de elogiar el reporte que Leticia había escrito después de realizar el viaje de excursión por los muros del norte. Incluso describió perfectamente las tiendas que visitamos, Teo. ¡Qué niña más brillante, ¿no te parece?, decía Yuna, que no dejaba de mover los labios de forma casi imperceptible mientras leía el informe. Teo, completamente fascinado y con la boca seca, no pudo soportarlo más. La tomó por la cintura y tiró de ella hacia sí. El movimiento fue tan sorpresivo que Yuna perdió el equilibrio por un segundo, pero él la sostuvo con firmeza, atrayéndola más hasta que su espalda chocó suavemente contra la mesa del estudio. La cercanía entre ambos se había vuelto absoluta, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. Y completamente obnubilado por el aroma dulce de Yuna y la magia del momento, Teo pensó que ya era hora de romper todas sus promesas de paciencia y darle un beso inolvidable a su dulce y hermosa esposa.